Hola, muy buenas y bienvenidos. Bueno, ayer, como habréis visto, la mayoría, el mercado cayó en picado. Curiosamente ocurrió un poco después de subir yo el vídeo de ayer. O sea, que subí el vídeo, todo estaba bien, todo estaba normal, el mercado estaba parado y al poco rato de subir el vídeo, no sé si fue a la media hora o a la hora o así, de repente el mercado se desplomaba. Así que bueno, he estado mirando en Twitter, he estado leyendo las noticias. En un principio todo apuntaba a que era debido a la venta de, bueno, por parte de Elon Musk de sus tenencias de Bitcoin. Sobre todo en este caso hablaban de las tenencias por parte de su empresa SpaceX. Pero en cualquier caso esto no está confirmado del todo. Bueno, sí está confirmado que se han reducido, que se ha reducido el balance de Bitcoin por parte de SpaceX, pero no me parece a mí que esta sea la razón de más peso. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a las noticias y vamos a ver las conclusiones que hay en la prensa de por qué esta caída del mercado. Y bueno, el primer artículo de hoy dice: mercado de criptomonedas ve más de 1.000 millones de dólares en liquidaciones. Bueno, esto es normal, cada vez que hay una caída se liquidan un montón de posiciones de largos, de gente que está operando en largo. Y esto es totalmente normal y por lo que yo no aconsejo hacer trading, sobre todo con un activo tan volátil como son las criptomonedas. Pero bueno, dice: en medio de una intensa agitación de precios, el mercado de criptomonedas experimentó su mayor evento de liquidación en lo que va de 2023. Sí, ha sido una sangría alucinante y lo peor de todo es que aún no ha parado, así que podría ir a más, aunque no lo sabemos, tampoco quiero meterle miedo a nadie, pero veremos hasta dónde llega todo esto. Podría ser algo que está empezando o podría ser simplemente un flash crash y algo de lo que nos recuperamos rápidamente. Pero bueno, el artículo sigue. Baño de sangre en el mercado de liquidación. No, baño de sangre en el mercado, perdón. Liquidaciones masivas en medio de intensa volatilidad. Más de 1.000 millones de dólares en liquidaciones. Los comerciantes de Bitcoin fueron los más afectados. Bitcoin cayó por debajo de 26.000 dólares, su nivel más bajo desde junio. Y aquí preguntan: ¿culpa de SpaceX, de Elon Musk o de la quiebra de Evergrande? Vale, pues efectivamente estos son los dos factores que parece que más han afectado al mercado. Yo descartaría más lo de Elon Musk y SpaceX, sobre todo porque, bueno, tampoco es una posición tan grande. Estábamos hablando de unos 370 millones de dólares, que sí es dinero, pero, bueno, en un mercado, pues realmente no es tanto, ¿no? Aunque sí que sería más la repercusión mediática de tal figura vendiendo Bitcoin, ¿no? De lo que podría significar. Pero en cualquier caso, bueno, ahora lo vamos a cubrir, pero, bueno, de hecho vamos ya al artículo más específico sobre esta noticia, sobre Elon Musk y SpaceX. Y el artículo dice: SpaceX de Elon Musk vendió parte de sus tenencias millonarias de Bitcoin. Vale, vamos a ver. Dice: no se sabe cuánto Bitcoin vendió ni cuándo se produjo la transacción. El informe coincidió con una caída de 10% en el precio de la criptomoneda. SpaceX tenía unos 373 millones de dólares en Bitcoin, según informes. Sin embargo, la empresa de cohetes redujo su participación, efectivamente, y esta es la clave. O sea que no se sabe a ciencia cierta si han vendido los 373 millones de dólares que tenían en Bitcoin. Lo que sí se sabe es que han reducido su participación. Pero bueno, ahora hablamos más de esto. La noticia sigue. Se desconocen los detalles de la venta y si la compañía de Musk aún posee BTC. El informe coincidió con un baño de sangre en el criptomercado. Bueno, efectivamente. Y estos dos puntos son claves. Redujeron su participación, esto es un hecho, pero no se sabe si la compañía aún posee BTC. Efectivamente, entonces, en el momento que hubo este crash en el mercado, me metí en Twitter a ver qué es pues cuáles eran las noticias que se comentaban, y efectivamente todo el mundo parecía apuntar a Elon Musk con la venta de sus tenencias de Bitcoin, en este caso por la parte de su empresa SpaceX, porque no se ha sabido nada más de si él personalmente ha vendido algo o otra empresa, pero se habla específicamente de SpaceX. Y el caso es que, bueno, ha quedado confirmado en un informe que SpaceX ha reportado una reducción en sus tenencias, pero no se sabe realmente hasta cuánto han vendido. O sea, se sabe que han reducido sus posiciones, pero no sabemos si se han liquidado todas sus tenencias o si han liquidado una pequeña parte y siguen teniendo más, en fin. Esto es el mercado simplemente especulando, a raíz de esta noticia, especulando con que, bueno, SpaceX lo ha vendido todo y que Elon Musk ya no tiene interés en Bitcoin, pero realmente no creo que sea así. En fin, esto yo creo que es la noticia de menos impacto, aunque a nivel mediático es normal que tenga impacto porque la gente, bueno, pues se toma esto como una certeza cuando no lo es. Es cierto que ha habido una reducción en el balance, pero no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Igual han vendido un Bitcoin, o sea, sí, ya sé que no es el caso, ¿vale? Pero es por daros un ejemplo.
No se sabe realmente cuánto ha vendido SpaceX ni cuándo lo han vendido. Ya sabéis que las empresas en Estados Unidos cada trimestre tienen que reportar todas sus tenencias, todas sus inversiones, y SpaceX ha tenido que reportar que han reducido sus posiciones en Bitcoin. Pero bueno, no sabemos en cuánto las han reducido, así que esta no me parece a mí que sea la noticia que ha tumbado al mercado. Me parece que es más bien la siguiente, y la vamos a cubrir ahora, y dice: Evergrande quiebra y la economía de China está en crisis. ¿Qué significa para Bitcoin? El hecho de que el grupo inmobiliario más valioso del mundo se declare en bancarrota no necesariamente es malo para Bitcoin. Bueno, vale. Pero sí, la noticia es que Evergrande, que es un grupo inmobiliario enorme, el más grande del mundo, dice aquí, más valioso del mundo, se ha declarado en quiebra, pero ojo, no a nivel internacional, sino solo en Estados Unidos, ¿vale? Y estos son, bueno, al final son jugadas estratégicas, esto no quiere decir sí o sí que Evergrande se vaya a hundir, pero de momento se han declarado en bancarrota, al menos en Estados Unidos. Porque cuando una empresa se declara en bancarrota tiene derecho a ciertas ventajas, ¿vale? Entonces esto de momento puede ser una jugada estratégica, pero bueno, lo que sí está claro desde hace años es que a Evergrande no le va muy bien. Pero no dejan de ser un gigante. Vamos a ver qué dice la noticia. Dice: los problemas económicos de China aumentan y su banco central protege el yuan. Históricamente, Bitcoin ha sido sensible a las crisis macroeconómicas. Ayer, el grupo inmobiliario chino Evergrande se declaró en bancarrota bajo acuerdo del capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Como resultado, los mercados financieros globales están recibiendo un duro golpe y Bitcoin no escapa de ello. El precio del criptoactivo se desplomó después de que se difundiera la noticia, reaccionando con sensibilidad a las crisis macroeconómicas, como históricamente lo ha hecho. Bueno, no sé a qué se refieren con esto de históricamente, porque Bitcoin nació precisamente en la última crisis mundial y desde entonces no ha habido realmente una crisis como tal. Hemos tenido eventos puntuales donde ha habido malas noticias y ha habido, bueno, pues miedo a nivel internacional en los mercados, pero no hemos tenido una crisis como tal hasta ahora. Bueno, 2020 quizás fuera la última, pero realmente no fue una crisis longeva, simplemente fue un evento de cisne negro, que fue un evento fatal en el cual los mercados cayeron por pura incertidumbre, pero rápidamente se recuperaron porque, bueno, los inversores se dieron cuenta de que realmente no existía un riesgo en la economía, sino que, bueno, era todo, bueno, pues era algo puntual, ¿no? Por todo el tema del virus y demás, en fin. Ahora sí, parece que finalmente estamos entrando en crisis y veremos cómo reacciona Bitcoin y todo el mercado cripto a una crisis real, la cual nunca ha vivido hasta ahora. Entonces no sé en qué se basa el artículo para decir que históricamente reaccionan a las crisis macroeconómicas cuando realmente no tienen esos datos, pero bueno. Lo que importa de aquí de la noticia es todo el tema de Evergrande, que está en quiebra, o por lo menos a nivel de Estados Unidos se han declarado en bancarrota, pero a nivel de China, pues realmente no sabemos nada, porque como sabéis, China es un país totalmente opaco y no comparten nada. De hecho, están tapando algunos datos de desempleo, he visto noticias de que están tapando datos de desempleo juvenil y demás, con la excusa de que no se estaban calculando correctamente, etc. O sea, que es un país que comparte lo que quiere y lo que no le interesa no lo comparten y listo, o sea, son así de opacos. Así que bueno, de momento no pinta la cosa muy bien para Evergrande, pero ya lleva así varios años, si no me equivoco, ya llevo leyendo cosas sobre Evergrande bastante tiempo. No les va muy bien porque básicamente, aunque son un negocio enorme, básicamente todas las construcciones que levantaban, o sea, básicamente el tema era, Evergrande levantaba una construcción, que esto podrían ser varios pisos, una urbanización entera, una zona entera de la ciudad, se ponían a construir, vendían esos pisos sobre el papel, y con ese dinero directamente empezaban otro proyecto y empezaban otra inversión y vendían esos pisos y básicamente era un poco un esquema piramidal, aunque no lo quiero llamar así porque realmente es un negocio que funciona y al final esos pisos, muchos de ellos se acababan construyendo, pero digamos que estaban tomando grandes riesgos, ya que lo suyo para garantizar el progreso de la empresa de forma estable sería, pues empiezas un proyecto de construcción, vendes los pisos, captas capital, terminas ese proyecto y luego vas y te metes en otro. Pero ellos no, ellos querían ir a toda prisa para crecer la empresa y entonces vendían sobre el papel y antes de que se terminara el proyecto ya estaban empezando el siguiente y así sucesivamente se iban endeudando y claro, en el momento que no terminan algunos proyectos pues se empieza a liar la cosa y bueno, en el momento que la gente deja de comprar se tambalea toda la empresa y bueno, pues se causa un caos que al final es lo que está pasando. Yo lo que me pregunto es si, ya os dije el otro día que Michael Burry, el famoso inversor, famoso por predecir el crash de 2008,
y apostar en contra del mercado inmobiliario, me pregunto si él se ha puesto corto contra el mercado estadounidense, que esto ya os lo dije el otro día, aunque no lo he cubierto en profundidad, pero él está haciendo una apuesta millonaria, multimillonaria, contra la bolsa estadounidense. O sea que básicamente esto en lo que se traduce es en que él espera una gran caída en los mercados. Esto lo comenté el otro día porque, como sabéis, el mercado cripto muchas veces está correlacionado con la bolsa, entonces esto es conveniente tenerlo en cuenta, porque si al final la bolsa acaba desplomándose, pues puede que Bitcoin siga los pasos, por lo menos a corto o a medio plazo. Es normal que siga los pasos de la bolsa, ¿vale? Sencillamente porque los inversores entran en pánico y el pánico se contagia de unos a otros y de unos mercados a otros también. Aunque al final luego a largo plazo Bitcoin tenga su halving y al final todo sea positivo para Bitcoin, pero a corto plazo el miedo se contagia. Entonces yo lo que me pregunto es si Michael Burry realmente ha visto esto antes de que ocurra, lo cual no me extrañaría nada porque sé que es una persona que estudia mucho todos los datos, incluso todos los detalles de cada dato. De hecho ya quedó patente en la película, ¿no? O bueno, me imagino que en el libro también, pero yo solo he visto la película, no he leído el libro de The Big Short. Y como él estudió, antes de ponerse corto contra el mercado estadounidense, estudió todas las hipotecas una por una. O sea, él para concluir que esto iba a resultar en impagos, estudió las hipotecas una por una. Estamos hablando de un montón de folios donde él estudió cada caso uno por uno. Y no me extrañaría que ahora hubiera estado estudiando a Evergrande en detalle y hubiera concluido que la empresa, pues antes o después se va a ir a pique y que esto va a sacudir a toda la economía a nivel mundial y con lo cual se está posicionando ya a nivel corto. En fin, lo que sí sé es que Michael Burry es un señor muy inteligente. Es cierto que, como dije, desde el crash de 2008 ha estado prácticamente siempre apostando contra la economía y se ha equivocado muchas veces, pero bueno, en 2008 también, cuando apostó contra el mercado inmobiliario, su predicción no se cumplió automáticamente, o sea, tardó unos años todavía, no sé si fueron 2 o 3 años, pero al final acabó teniendo razón, y eso es lo importante. Que el estudio que él hizo realmente acabó dándole la razón. Así que bueno, me pregunto si él se habrá puesto en corto precisamente por esto, porque él cree que esto va a ser un detonante para una crisis y para que todos los mercados se desplomen. Pero bueno, pues es un dato que deberíamos tener en cuenta, ¿no? El hecho de que Michael Burry esté en corto contra todo el mercado estadounidense, aunque él tiene algunas acciones en cartera, pero por lo general está en contra, está apostando en contra del mercado. Y habría que ver si este es uno de los detonantes desde su punto de vista que va a afectar a que caiga todo, ¿no? O que va a causar esa caída de los mercados. Pero bueno, ¿podría esto afectar a Bitcoin? Pues sí. ¿Podría Bitcoin caer más? Pues sí. Ya os dije que yo me esperaba que Bitcoin acabara perforando los $30.000 y me extrañaría que no lo hiciera ahora, pero bueno, al final si vienen noticias macroeconómicas muy negativas, pues es normal que la gente entre en pánico y acaben vendiendo. Así que bueno, como dato adicional os traigo aquí un tweet que me ha parecido muy interesante, que es por parte de la cuenta Plan B, que se supone, porque no ha revelado nunca su identidad, pero se supone que es una persona de la banca tradicional, una persona que mueve bastante capital y que se codea con gente de grandes capitales y de hecho desarrolló un modelo matemático para predecir el precio de Bitcoin, etc. Pero bueno, eso ahora es irrelevante. El caso es que ha puesto aquí un tweet que es bastante interesante y dice: para los novatos, básicamente es una información para los novatos y dice: incluso en los mercados alcistas, Bitcoin puede caer hasta un 30% 6 veces seguidas. Y luego seguir multiplicándose 10 veces. O sea, seguir haciendo un 10x. Y nos pone aquí un gráfico, para los que no estéis viendo el vídeo, que sé que muchos solo lo escucháis o me escucháis en formato podcast. Para los que no estén viendo el vídeo, nos enseña el gráfico del mercado alcista de 2010. No, espérate, esto va desde 2016... hasta 2000... Vale, sí, es el pico del mercado en 2017, es lo que es, vale. Y vemos cómo en la subida de 2017, que se ve aquí un gráfico donde se ve que Bitcoin sube, pues de forma tremenda, es un gráfico semanal, o sea que estamos viendo aquí el movimiento a nivel macro, pero vemos que dentro de este rally y de este movimiento alcista tan fuerte, vemos cómo tienen aquí apuntadas caídas, os lo voy a decir para los que no estéis viendo el vídeo, tenemos varias caídas y mira, una es de menos 38%. O sea que al principio de toda esta subida, Bitcoin se desplomó un 38%. En la segunda, otro 38%, y siguió subiendo. Luego se desplomó otro 33%, siguió subiendo. Luego otro 38%, siguió subiendo. Luego otro 36% y finalmente un 29% y después de eso ya subió a los máximos históricos, que fue cuando rozó los $20.000 y ya después de eso sí empezó a corregir y entramos en el siguiente ciclo bajista, que duró los próximos 2 años y medio.
Pero bueno, todo esto para deciros que es normal, incluso en un mercado alcista, es normal que se den estas caídas de 30, 40%, es totalmente normal. En un activo que hace subidas del 200, 300, 400%, es totalmente normal caídas del 30 o el 40%, o sea, es que es totalmente normal. Lo que no podemos esperar es multiplicar nuestro capital por 10, por 20, por 30 y no verlo caer ni un 10%, o sea, eso es totalmente... no es realista, ¿vale? Entonces, bueno, os traigo esto simplemente para que os quedéis tranquilos, deciros que nadie sabe lo que va a pasar a corto plazo, Bitcoin perfectamente puede acabar desplomándose y cayendo hasta 20.000 o incluso a su mínimo histórico, bueno, no histórico, sino a su previo mínimo de este año de $15.000, perfectamente podría caer hasta ahí. A mí me sorprendería muchísimo, pero bueno, si vienen noticias macroeconómicas muy negativas, pues se podría dar el caso, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo personalmente, ya sabéis que no estoy preocupado, como no sé lo que va a hacer el mercado, pues directamente no hago nada, me quedo quieto, tengo mi cartera intacta y ya está, ni compro, bueno, ni vendo, ni compro nada, si puedo, sí compraré, pero bueno. El caso es que no vendo nada ante el miedo porque no se sabe lo que va a pasar. Igual esto parece que va a ser el fin del mundo y parece que el mercado va a estar cayendo el próximo año y que se va a ir a cero. O igual al final las noticias resultan no ser nada y a la semana el mercado se recupera y sigue subiendo como si nada. Así que bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Personalmente, basándome en mi experiencia, prefiero quedarme parado y no hacer nada y esperar a que el mercado se recupere, que yo pienso firmemente que antes o después se recuperará, en vez de estar jugándomela vendiendo en cada bajada para luego comprar más barato, cuando a lo mejor esos precios luego no se dan y tengo que volver a recomprar a precios más altos. Eso es lo que a mí me da pánico de verdad. Vender a un precio pensando que va a caer más y luego tener que comprar a un precio más alto. Eso es lo peor que me puede pasar. Así que bueno, lo dicho, muy mala situación por parte de Evergrande. Veremos en qué acaba todo esto, porque realmente si Evergrande se acaba arruinando a nivel internacional y acaba quebrando del todo, pues esto sí que podría empezar un efecto dominó y podría salpicar al resto de la economía, a muchas empresas, porque al fin y al cabo son un grupo tan grande que tienen lazos con muchos bancos, entidades financieras, etc. Entonces, bueno, el hecho de que Evergrande se arruine no solo es malo para esta empresa, sino que salpicará a un montón de entidades e incluso a países. Así que esto es algo a tener en cuenta. Veremos qué pasa con esto al final, porque ya hubo malas noticias sobre Evergrande hace creo que un año o así, o unos meses. También estuvieron ahí al borde de la quiebra y al final no pasó nada, pero bueno. Veremos cómo se desarrolla todo esto, estaremos pendientes. Esperemos que no acabe en nada serio, pero bueno, es posible que pase porque lo he dicho, si Michael Burry está apostando contra el mercado, algún fundamento tendrá. Este hombre creo que no hace las cosas a la ligera y está apostando una gran parte de su fortuna contra el mercado, así que algo habrá visto que a nosotros se nos escapa. Pero lo dicho, ¿afectará esto a Bitcoin? Pues seguramente a corto plazo sí, pero a largo plazo yo sigo creyendo firmemente en Bitcoin, así que no voy a vender nada de mi cartera, me voy a quedar como estoy. Y si se dan precios muy buenos, pues compraré lo que pueda y seguiré acumulando más. En fin, no es un consejo financiero, simplemente os digo lo que yo voy a hacer y cuál es mi plan de actuación ante estas situaciones, ¿no? Mi plan de acción. Pero bueno, simplemente os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Cada uno que actúe como crea conveniente. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Veremos al final qué pasa con lo de SpaceX, a ver si se confirma o no, qué es lo que han vendido, cuánto han vendido y cuándo lo han vendido, porque no creo que sea relevante realmente el saber ahora, enterarnos ahora que han vendido Bitcoin cuando no sabemos cuándo lo han hecho. O sea, que esta no es la noticia O sea, este no es el motivo que yo creo que haya tumbado el mercado. Porque si están reportando que han vendido Bitcoin, sí, pueden haberlo vendido ahora o pueden haberlo vendido hace un mes. O sea, es que esto no tiene por qué afectar al mercado. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con esto, a ver si salen nuevos datos sobre el balance de SpaceX o si Elon Musk dice algo. Y veremos cómo se desarrolla todo el tema de Evergrande. En fin, a corto plazo la cosa pinta mala, pero ya veremos cómo se desenvuelve. Así que nada, hoy es viernes, que tengáis todos un fin de semana estupendo y volvemos el lunes con más noticias y a ver qué nos trae la semana que viene, a ver qué nos depara. Bueno, como siempre, gracias por escucharme y un saludo. Nos vemos en el siguiente.